Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Dentro del grupo de cuchillos de monte, de supervivencia, de campo, de montero, de aire libre, vamos a contar una historia dirigida al cuchillo del día de hoy. Siempre ponemos como ejemplos los ejemplos, no sé por qué, somos así, valga la redundancia, los ejemplos del extranjero. Hablamos mucho de George Washington, hablamos mucho de Nessmuk, hablamos mucho de los pioneros, de los tramperos americanos, el bushcraft, y nos olvidamos de lo que tenemos en nuestro propio país. Mirar, hasta las postrimeras de los años 70, más o menos, tuvimos en este país unos auténticos valientes y curtidos bushcrafter llamados gancheros, pineros, madereros, hacheros o aserradores. ¿Quién eran? Era la gente que vivía del monte, era la gente que vivía de la madera, era gente que tenía sus poblaciones muy lejanas al sitio de trabajo y que se tenían que fabricar chozos, lo que nosotros hoy en día llamamos bivacs, chozos con cortezas de pinos, con pértigas que ataban inclinadas a los árboles y con vegetación, con mantas de mulo, con conchas de pino, se hacían chozos para dormir en ellos, protegidos de las inclemencias del tiempo, hasta que acabaran el tajo en aquel trozo de monte que les habían dado para cortar, para apear, para desdoblar y arrastrar. ¿Cómo se sacaba la madera del monte? Pues os voy a explicar una cosa que se llamaba la maderada. Se dio en muchísimos ríos de España, pero los más conocidos fue el de la Serranía de Cuenca y la Serranía de Cazorla y Segura. No en vano, durante mucho tiempo a la Serranía de Cuenca y a la Serranía de Cazorla y Segura se les llamó, por parte de la gente de Licona, se les llamó las Sierras Gemelas. ¿Por qué? Porque se repoblaron de una manera muy parecida de selvicultura, se les repobló de una manera muy parecida de animales para el tema de la caza mayor, y en las dos se explotaba la madera en todas sus modalidades, o por contratas, o a vientos y tormentas, que se llamaba, o a monte rodante, ¿vale? Para explotar la madera y utilizarlas para los famosos travesaños de ferrocarril de la Renfe. Se producía por parte de los ingenieros de montes, por entonces no había aparecido la imagen del biólogo todavía, pues los ingenieros de montes, de los capataces forestales, con los contratistas de la madera, lo que se llamaba la marca o señalamiento. Era marcar los pinos que se tenían que respetar y marcar los pinos que tenían que ir al suelo para esclarecer los montes, entresacar los montes, que fueran montes sanos y se aprovechara la madera para el patrimonio forestal y para el patrimonio ferroviario de este país. En la Sierra de Cazorla y Segura, en Vadillo Castril, había un propio y particular aserradero de la Renfe. En Cuenca lo desconozco. Una vez talados los montes, una vez apeados los árboles, talados los árboles, una vez apeados los árboles, una vez labrados, o sea, librados de sus ramas y desdoblados, a lo mejor partidos por la mitad, o sin partirlos por la mitad, esos maderos, esos árboles, tenían que ser trasladados. Y ahí, a grosso modo, lo estoy contando muy por encima, era cuando aparecía la maderada. Gracias a mulos, gracias a bestias, otras veces a especies de toboganes, de tiros que se fabricaban aprovechando la inclinación del terreno de la montaña para dejar caer los maderos por ellas, ¿de acuerdo? Se acercaban a los lechos de los ríos, se acercaba toda la tala de madera.
Se hacían con los mismos maderos, con los mismos troncos, se hacían unas especies de represas flotantes en el agua que sujetaban al resto de los troncos que se iban echando, y cuando ya estaba toda la madera cortada, metida en el agua, metida en el río, tras bastantes días de trabajo, todo hay que decirlo, eh, comenzaba el traslado fluvial de la madera. Y ahí el aserradero, el hachero, el pinero, pasaba a convertirse en la mayor parte de las veces en ganchero. Os voy a enseñar porque tengo la suerte de tener las herramientas con las que se trabajaba de esta manera la madera y el traslado de la madera. Vais a poder ver en este vídeo un gancho de pinero y vais a poder ver los artilugios, los clavos con los que ataban, o unos de ellos con los que ataban los troncos a las bestias para arrastrarlos hasta el río. Se ponía a la punta la gente más avezada, ¿eh? Y subidos como cowboys, totalmente, haciendo malabares, guardando el equilibrio encima de los troncos que flotaban. Hay que entender que los troncos iban muy compactos y muy juntos. Se empezaba a trasladar por todo río abajo la madera. Ahí iba en marcha, ahí bajaba la maderada. Voces, gritos, advertencias, jolgorio, júbilo. El monte hervía de personas que iban trasladando toda aquella riqueza forestal río abajo, bien hasta los aserraderos de la Renfe o bien hasta los astilleros del río, que también se les llamaba astilleros, en los cuales estaban esperando camiones del patrimonio forestal para terminar de trasladarlos. La mayoría de las veces llegaban hasta la misma Sevilla flotando, ¿vale? Y en el caso de Cuenca llegaban hasta los cocherones, hasta las mismas instalaciones de Renfe de Cuenca, en unos sitios grandes que se llamaban los cocherones, ¿vale? Que ahí se sacaba la madera y se trasladaba con camiones. Eh, los gancheros eran unos auténticos bushcrafters. Sabían de la dureza del monte, sabían de vivir en el monte. Habían estado durmiendo en chozos mientras que habían estado cortando la madera, labrándola, derramándola. Habían arrastrado la madera hasta los ríos, la habían echado a flotar al agua y subidos encima de ella, como cowboys, como caballeros andantes, como lo queráis decir, ¿vale? Habían bajado, subidos, montados encima de ellos, con sus pértigas, en las cuales arriba estaba el gancho, que luego os explicaré cómo funciona, y habían bajado río abajo, apartando los maderos de los rápidos, apartándolos de las orillas, empujándolos. Allí donde el caudal del agua era muy bajo, los que iban a la punta, iban unos a la punta, otros a la zaga, otros en el medio, hacían con la misma madera otra vez represas para que subiera el volumen del agua y volver a lanzar los maderos río abajo, y una vez que había pasado la mayoría de la maderada, desmontaban esas especies de presas que hacían y continuaban por el río, y así hasta que una buena mañana aparecían en Sevilla o aparecían en Cuenca o en el punto donde habría que subir la madera a los camiones o al aserradero de Vadillo Castril. Y así, con esos pinos, se hacían ya por aquel entonces los travesaños de ferrocarril de la Renfe para, para esos kilómetros y kilómetros de red ferroviaria española. La Sierra de Cazorla se dice de Trafalgar a la Renfe, ¿no? Porque los montes fueron explotados. Se dice que muchos de los mástiles de la Armada Invencible salieron de los famosos pinos laricios, pinos blancos, pinos navales, pinos mastileros. Todos estos nombres son para el mismo pino, para el pino laricio de la Sierra de Segura. También se cuenta que hubo contratas de tablillas de maderas que atrincheraron la Primera Guerra Mundial, que también salieron
de la Sierra de Cazorla y de Segura, y de tantos y tantos usos a los que el maderero, el contratista, vendiera la madera hasta que llegó el momento de que la madera era única y exclusivamente o en su mayoría para la red ferroviaria española, para la Renfe. Todo cambia, todo evoluciona, aparecen los travesaños de hormigón, ¿vale? Las traviesas de hormigón, se deja de cortar la madera, se pierden los oficios, dejan de bajar las maderadas, los ríos se regulan con más presas, con más obstáculos, aparecen mejores vehículos, mejores camiones, y es un oficio que al final poco a poco desaparece. Os lo he contado muy por encima, muy a grandes rasgos, porque si no luego los vídeos se hacen muy largos, pero tenéis que pensar en cómo conocían el monte aquellas personas, aquellos gancheros que en la parte alta del monte trabajaban de hacheros, de aserradores, se agarraban al clavo, que era agarrarse al grupo, a la faena. Con ellos iba gente más mayor, que ya no podía hacer esas faenas, pero cuando se derramaba los pinos, les cedían la madera para hacer con ellos cucharas, tenedores, se les solía llamar cuchareros, cubiertos de madera. Iban con estas collas de trabajo, luego arrastraban la madera al río y luego bajaban por encima de la madera. Cuando llegaban las horas de desayunar, de comer y de cenar, se paraba la madera, la maderada, se ponía en lugares de descanso del río que ellos ya tenían muy controladas y la gente que iba por delante ya había preparado la comida muy típica era las gachas migas, ¿vale? Con el caldero de cobre grande en medio y todos clavaban como si fuera el cuadro de las lanzas, de Velázquez, clavaban sus ganchos como si fueran picas, clavaban sus gancheros de sus ganchos de pinero, ¿vale? Y con su cuchara en la mano iban de forma circular comiendo con el método de cucharada y paso atrás. ¿Cuál era el método de cucharada y paso atrás? Pues uno iba, metía la cuchara, se retiraba y comía. Al siguiente metía la cuchara y se retiraba y comía. Y así sin plato, solo con la cuchara, todos en círculo, alrededor del caldero grande de las gachamigas, comían con ese método tan tradicional y tan conocido de gente de campo, no solo de gancheros, ni de pineros, ni de aserradores, ni de hacheros, sino con muy extendido por toda la gente del campo, que era aquel método de cucharada y paso atrás. Merece un poco la pena, merece un poco la pena que a veces investiguemos y pongamos nuestro punto de mira en nuestras tradiciones españolas, sobre todo si nos gustan estas actividades, a las que llamamos bushcraft, aire libre, supervivencia, porque no hace mucho entre nuestros mayores, entre nuestros bisabuelos, entre nuestros abuelos, hubieron auténticos pioneros, bushcrafter, no, auténtica gente de monte que sabía vivir del monte y que vivían por y para y del monte. Vaya a todas aquellas generaciones que también hacían carbón de picón, que también construían caleras para romper la piedra de cal y encalar las casas, que también hacían esencias, que también construían alambiques para destilar los orujos, a toda aquella generación que a lo largo de toda España, aquellas generaciones que a lo largo de toda España, sea un homenaje modesto, pequeño, no he querido extender demasiado el vídeo, a todas aquellas personas que vivieron en este país y que ellos sí que eran auténticos bushcrafters. Vamos a pasar a revisar el cuchillo de hoy y estas herramientas de la maderada que yo creo que os van a ser y os van a resultar interesantes.
continuación del vídeo en el que os he explicado cómo funcionaba la maderada, os muestro, antes de que analicemos el cuchillo, os muestro un poco de arqueología de trabajos forestales, de arqueología forestal. Hay muchos tipos de arqueologías. Yo estoy seguro que todos lo sabéis. Últimamente, en estas décadas atrás, se puso muy de moda la llamada arqueología de trinchera, que era las personas que iban con detectores de metales en escenarios bélicos buscando restos de conflictos y de batallas. Pues cuando trabajas en el monte, en trabajos forestales, siempre se pierde material. Pasan los años y los que deambulamos monte arriba, monte abajo, pateamos mucho el monte en estas zonas donde había larga tradición de trabajo forestal, de cortas de maderas, de talas, de aserradores, de arrastres, de gancheros, de pineros. Siempre tenemos la buena fortuna de encontrarnos ese material que en su día, muchas décadas atrás, perdieron la gente que trabajaba en el monte o desecharon simplemente por estar en malas condiciones. Tengo bastantes piezas de este tipo que he guardado, he atesorado, porque creo que son parte de nuestra historia forestal, parte de la historia de nuestros montes, y aquí os he puesto hoy unas pocas de acuerdo, que creo que son muy significativas y que pueden mostrar muy bien, pueden ser un claro ejemplo de la historia a la que hemos hablado hoy. Mirad, esto que estáis viendo bastante deteriorado, lleno de golpes, veis que tiene un sinfín que gira, ¿de acuerdo? Era este clavo, pero de diferentes, se hacían de diferentes tipos. Veis que todo hecho por herrero, nada industrializado. Esto era lo que se clavaba, ¿vale?, en el interior. Os dais cuenta cómo está trabajado, de haberle pegado con mazos, ¿vale? Se clavaba en el interior del árbol, ¿vale?, ya tumbado, ya apeado, ya cortado, ya derramado, o sea, ya labrado, ¿vale? Y esta pieza es la que iba agarrada a esa anilla en muchas circunstancias, o a otro tipo de cadena, no exactamente esta, ¿vale? No exactamente esta, sino a cualquier otro tipo de pieza o de cadena que se le pasaba en su momento para arrastrar el árbol pues hacia el río, hacia los carros, hacia los mulos, hacia los camiones. Esta vemos que en su día la desecharon porque por cualquier tipo de accidente, fijaros cómo está de retorcido, cómo tuvo que ser el golpe o la maniobra forestal, el clavo, que es de hierro forjado, no sé qué tipo de acero sería, pues el clavo rompió y abrió, ¿de acuerdo? La soldadura, por lo que fuera, la soldadura, el trabajo de fragua, de herrero, rompió, retorció el clavo de tal manera que rompió y abrió. Es un viejo veterano porque veis que tiene muchas muescas, tiene muchas señales de trabajo, y al final yo entiendo que se desechó, quedó abandonado en el monte y yo tuve la buena fortuna de encontrarlo. Este clavo, que os vengo a decir que más o menos la utilidad debe de ser la misma, y luego posteriormente pasaban por aquí una guita o una cadena, era exactamente para lo mismo, era para el arrastre de la madera. ¿Veis? Vuelvo a repetir, llevaba aquí un sinfín para que girara y no se retorciera y pudiera arrastrar monte abajo, por el monte, el tronco del árbol. Aún así todo, por lo que fuera, salió bastante mal parado. Tenéis que pensar que estamos hablando pinos de grandes envergaduras. Quedamos que es más o menos lo mismo, que es un clavo, ¿vale?, para introducirlo dentro del tronco del árbol y pasarle una cuerda o una cadena y producir el arrastre. Y fijaros cómo está, la de veces que se debió de macear, ¿vale?,
porque el hierro, todo esto es material forjado, ¿eh? El hierro, fijaros cómo se fue aplastando y retorciendo poco a poco, y al final yo no sé si lo perdieron o lo desecharon, era para rajar, me figuro que para desdoblar un gran tronco de pino. Se clavaba, ¿de acuerdo? Maceaban y que conseguían abrir la madera, lo que se le llamaba desdoblar la madera, cuando no bajaban los troncos enteros, sino que los bajaban de alguna manera por la mitad o desdoblados. ¿Cuál es la pieza más, no voy a decir de valor, ¿no? Pero para mí más simbólica y sí, para mí más de aprecio? El gancho de Pinero. Este es el famoso gancho de Pinero, una pieza hoy en día muy difícil de conseguir la original, porque la gente ya sabe, voy a apartar un poco para que lo podáis ver bien, la gente ya sabe el valor, por lo menos tradicional y sentimental, que puede llegar a tener. Aquí se introducía la larga vara, como la de varear las aceitunas, exactamente igual, el palo largo, y era la herramienta, perdón que se está desenfocando, a ver qué ha pasado aquí, vale, era la herramienta que utilizaban los famosos gancheros, de ahí viene el nombre del ganchero, del gancho que portaban los gancheros cuando bajaban con la maderada por el río. Con sus largas pértigas y con estos ganchos iban empujando la madera, agarrándola y acercándola hacia el resto de las maderas, y era la herramienta fundamental para conducir la madera por el río, para arrastrarla desde la orilla y echarla al río, para reunificar los palos, los troncos, mientras que iban flotando, para cuando llegaban a esos sitios, la parte delantera, la punta, hacer esas especies de presas que hacían con las mismas maderas para conseguir levantar el nivel del agua y dejar un hueco justo para que pasaran los troncos. Y una vez que había pasado toda la maderada, cuando llegaba la zaga, con estos mismos ganchos, la zaga, los últimos, se dedicaban a desmontar esa especie de presa, de retén de agua natural, con los mismos troncos que habían construido la punta para elevar el nivel del agua y que pasara toda la maderada. Eran unos verdaderos maestros de la conducción de la madera por el río, pero no solo eso, de su tratamiento anterior, de la corta, de la labra, del desdoblamiento, del apeamiento, del arrastre por forros, lo que en Jaén se llama jorros, le llaman jorros, los forros, que eran las pistas, unas especies de pistas forestales por las que se sacaba la madera a los puntos en los que se tenía que reunir, y esta era la herramienta incluso hasta para apilar los troncos unos encima de otros o subirlos a los camiones en un punto determinado. Esta, que tengo la suerte de tener, en un principio, cuando la encontré, que me llevé una gran alegría, pensé que se había desechado porque esta punta del gancho, está un poco doblada hacia adelante del trabajo, ¿de acuerdo? Pero no, luego me di cuenta, fijaros lo que pasó. Tal fue el esfuerzo que hicieron, una maniobra que debieron de hacer. No sé si patinarían el resto de los árboles y se le arrancaría de la mano al ganchero el gancho y sería aprisionado por otras maderas o tal, pero la fuerza tuvo que ser bastante grande. Era un oficio, por supuesto, como os podéis figurar, no exento de riesgos y de peligros. La fuerza que tuvo que hacer debió de ser lo suficientemente grande para que veáis que abrió por aquí el gancho. Repetimos que eran todo piezas, como veis, forjadas, piezas de herrería. Abrió por aquí el gancho y ya no era útil para el ganchero porque había cogido este vicio, esta holgura, y ya probablemente no se sujetaría bien en el palo, en la vara, que era bastante larga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, como las de varear aceitunas, ¿vale? Y además me figuro que sería igual, que sería de madera de olivo o de avellano, más bien de avellano. Y lo desecharon. Y muchos años después tuve yo la suerte de encontrármelo en el monte.
herramientas del pasado, herramientas del mundo forestal, de acuerdo, que os he traído hoy. Como os he dicho, se puede considerar arqueología forestal, ¿no? Que os he traído hoy a cuento de la historia de la maderada que os he contado, de cómo aquellos auténticos bushcrafter españoles, yo prefiero llamarlos monteros, ya he dicho que la palabra montero sea, entre comillas, prostituido, ¿vale? No creo que la palabra prostituido, tengo que rectificar, no creo que la palabra prostituido sea la correcta, porque tiene un carácter peyorativo, ¿no? Entonces, no, se ha mal evolucionado, y hoy en día, cuando la gente oye la expresión montero, solo piensa en la persona que practica la caza en montería. Y yo sinceramente opino que no es así. Sinceramente opino que el montero era aquella persona ruda, aquella persona acostumbrada a las rudezas del monte, de su climatología, de su tipo de vida, de sus tipos de trabajo, aquella persona que vivía en el monte y del monte y para el monte, sabiendo desenvolverse en él, conociéndolo muy bien, sabiendo utilizar todos sus aprovechamientos, en definitiva, aquella grey, aquella sociedad de personas duras, curtidas, que vivían en los montes de España, y que posteriormente también, y ya lo veremos, se les utilizaba para otros menesteres, o se les requería para otros menesteres, dado su rudeza y su carácter forjado pues por una vida dura, cuesta arriba y difícil. Entonces, ¿qué eran los gancheros? ¿Qué eran los pineros? ¿Qué eran los aserradores? ¿Qué eran los hacheros? Pues los cuchareros que iban con ellos, pues no eran más que gente de monte, eran monteros. Ya digo que no quiero utilizar el término peyorativo que dé a entender que la palabra se ha degradado, no, simplemente es que al perder su uso, como tantas palabras de nuestro diccionario, pues hoy en día se ha quedado un poco estancada simplemente en esa persona que hace la práctica cinegética de la montería, ¿no? Y no es más que una faceta de lo que era un montero. Por supuesto que el montero, para comer, para alimentar a su prole, para alimentar a sus vecinos, tenía sus perros, era experimentado cazador, y abatía las piezas que necesitaba para alimentar a su familia. El tema cinegético era una faceta más de lo que podemos entender que era un montero, ¿no? Pero a la vez, pues sabía hacer caleras para quemar, cocer, reventar las piedras de cal y fabricar esa cal tan necesaria para encalar y para fabricar sus cortijadas. Sabían también hacer pegueras para sacar de la resina de los árboles, sacar aquellas colas, aquellas especies de pegamentos, aquellos alquitranes que necesitaban. Sabían hacer también hornos de esencia para sacar a la madera las esencias. Sabían trabajar el monte, ser gancheros, ser hacheros, ser aserradores. Sabían ser pastores en sus montes, sabían ser alimañeros, y un largo etcétera, 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 que les convertía en gente experimentada de monte, en monteros. Lo que hoy en día diríamos bushcrafter. Yo no quiero, ante estas piezas, no quiero que dé la sensación de que desprecio ninguna terminología, ni mucho menos. Solo pido que cuando nos fijemos en ejemplos
pues de otros países, Norteamérica sobre todo, tendemos mucho a ello, en fin, de otros países. Recordemos que aquí, en España, en la península ibérica, en nuestros bosques, en nuestros montes, y hasta no hace mucho nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, eran auténticos monteros, eran gente que sabían muy bien vivir de la naturaleza y del monte. Y utilizaban sus herramientas como aquí veis y sus herramientas de filo como posteriormente veremos. Tengo aquí un recuerdo, es madera, ¿vale? Y esto es un recuerdo sentimental y lo quería enseñar pues primero porque lo he conseguido, estos son de las cosas que he conseguido salvar de la dichosa Dana que ha azotado a la Comunidad Valenciana. Y bueno, son de esas cosas que aun llenas de fango, que aun llenas de barro, que aun llenas de agua, peleé por rescatarlas y recuperarlas porque tenían para mí un valor sentimental y gracias a ello hoy os lo puedo enseñar. Esto es un trozo del gigantesco tocón, hoy en día ya muy mermado por el tiempo, del pino abuelo. El pino abuelo era un pino que había en la Sierra de Cazorla, ya sí que puedo decir claramente la Sierra de Cazorla porque estaba al margen derecho del río Borosa, entonces el pino abuelo estaba en la Sierra de Cazorla, era un pino gigantesco, un pino muy mítico de la Sierra de Cazorla, de una envergadura impresionante, del cual decían, ya sabéis cómo van las exageraciones en estas cosas, hay una fotografía en concreto de no muy buena calidad, la fotografía por desgracia que me la regaló mi amigo Luis Cano, si algún día me escucha, un abrazo muy fuerte para ese entrañable y gran montañero, muy conocedor de las sierras de Cazorla y de Segura, Luis Cano. Me regaló la foto Luis Cano porque la había hecho su abuelo. Se decía, ya sabéis, que la gente de monte también es muy propensa a exagerar, ¿no? Pero se decían que 6 personas agarradas de la mano no conseguían hacerle la circunferencia al pino, de lo ancho que era el tronco del pino. Acabó mal, el pino abuelo acabó mal porque destacaba sobre el resto del monte en el que estaba, tanto en envergadura como en altura, le dio un rayo de lleno en una tormenta y por desgracia ardió en un incendio forestal única y exclusivamente para él solo. El patrimonio, por la época, no lo puedo asegurar, creo que estamos hablando años 60, años finales de los 50, años 60, repito, no es un dato fidedigno el que estoy dando. El patrimonio forestal del Estado hizo todo lo posible por salvar al pino. Allí subieron guardas, subieron aserradores, subieron capataces, subió toda la gente que pudo a donde estaba el pino abuelo, subieron con escaleras, con los medios que había de la época, hicieron todo lo posible por salvar el ejemplar de pino. Creo recordar que hasta un conocido ingeniero ofreció pagas dobles y días dobles de descanso a los que consiguieran apagar el pino, hacerle una especie de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero una especie de cerco y apagado, no sé muy bien cómo expresarlo, ¿no? Allí acudió todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo del ámbito forestal, de la demarcación de la zona, pero al final el pino empezó a arder por dentro y fue totalmente imposible todos los esfuerzos que se hicieron por intentar apagar el pino. Dicen que estuvo 2 días ardiendo y que ya tumbado y caído el pino, sus raíces y su parte interior siguió ardiendo durante muchos días más. Fue una gran pérdida, pero es la Pachamama, ¿no?, que dicen en Sudamérica. Es la ley del monte, la ley del campo. Un ejemplar tan viejo, tan grande, tan antiguo, destacaba en porte por encima de sus congéneres y un fatídico rayo acabó con él. Me consta porque, insisto en ello, porque me lo han contado,
que la gente puso mucho interés, toda la gente que trabajaba, desde peones, todos los cargos que trabajaban en el patrimonio forestal, pusieron muchísimo interés por intentar apagar el pino. Ya os digo que era un pino gigantesco, lo que hoy en día estaría catalogado sin duda alguna como pino forestal, y no hubo forma humana de hacerlo. Queda el Tocón, en un sitio recóndito de la sierra, queda el Tocón. Yo no me hubiera atrevido ni a tocar el Tocón, os lo digo en serio, en señal de respeto, pero una de las veces que fui a verlo, es impresionante ver el tamaño gigantesco del Tocón en el suelo y 2 o 3 trozos que quedan alrededor de lo que fue una rama del pino, que simplemente con verlos dices, ¿esto era una rama del pino? Pero sí, sí parece 3 pinos normales, ¿no? Una de las veces que fui me encontré en el suelo que se había desgajado, por el motivo que fuera, del Tocón, esta gran astilla de madera del pino, y la traté con unos aceites para conservarla pues como recuerdo. Y esa es la historia del pino abuelo de la Sierra de Cazorla, que enlazo o que os he enlazado con este material de arqueología forestal. Un clavo para el arrastre, un clavo de pinero, un gancho de pinero, un clavo con sus atalajes, no sé cómo decirlo, para arrastrar la madera, y un rajador de madera. A continuación vamos a ver el cuchillo que nos interesa el día de hoy. Tras la historia que hemos contado en la tarde de hoy, vamos a presentar y hablar un poco del cuchillo y del proyecto que os vamos a enseñar. Antes que nada, tengo que aclarar y tengo que decir que, aunque muy amablemente J. Jacobo me ha incluido desde un principio en el proyecto, me ha hecho partícipe de él y ha hecho en todo momento sentirme y extensivo el que era una historia de los dos, la realidad es que el cuchillo es una creación de J. Jacobo. El artesano cuchillero es J. Jacobo, y el que lo ha terminado de diseñar, el que lo ha diseñado, el que lo ha llevado a cabo, el que hizo sus orígenes, es él. Entonces, al César lo que es del César. El que os habla simplemente lo que aportó fue una tormenta de ideas, un conjunto de ideas y un poquito de empujón para que J. Jacobo se decidiera a diseñar y realizar este cuchillo o este tipo de cuchillo. Estaba en el taller de J. Jacobo, estábamos allí pasando el día, habíamos visto su caballo, cómo erraba, su taller, estábamos dándole vueltas al taller, viendo las diferentes maquinarias que utiliza, y de repente no pude evitar que la vista se me fuera directamente a un banco de trabajo. En un banco de trabajo metálico que había allí, había cortadas 4 o 5 hojas de cuchillo. Las hojas simplemente estaban cortadas y yo creo que no habían todavía ni siquiera pasado el tratamiento térmico. Le pedí permiso a Jacobo para toquetearlas, me dijo que sí, le dije: Jacobo, ¿qué es esto? Y me dijo: mira, José Luis, eso es un cuchillo para asados argentinos. Y yo digo: ¿cómo? Dice: sí, son unos cuchillos que hago yo, que me los reclaman algunos clientes dedicados o que van destinados a tema de carnicería, de despiece, para hacer sobre todo barbacoas, asados argentinos. Me reiteró varias veces el concepto de cuchillo para asados argentinos.
Yo empecé a pegarle vueltas al cuchillo, un cuchillo de grandes dimensiones, bueno, un cuchillo no, la hoja, la matriz, realmente no estaba ni afilado ni había pasado todavía por el proceso térmico, ¿no? Ni el revenido. Y yo me quedé dándole vueltas y hacía un rato que él y yo habíamos estado hablando de los Bowies. Lo que pasa es que Jacobo, y muy bien que hace, tiene su propio criterio y hay determinados parámetros que a él le parecen necesarios para que un cuchillo sea un Bowie. Entonces, él en su día hará un Bowie, a mí no me cabe la menor duda, si es que no lo ha hecho ya, si es que no lo ha hecho ya, pero bueno, en su día hará un Bowie y llevará una guarda, que es lo que él quiere, ¿de acuerdo? O sea, él tiene el concepto y es totalmente respetable, él y mucha otra gente, de que un Bowie, para que sea un Bowie, para que sea un Bowie clásico, tiene que llevar una guarda con sus dos gavilanes. Estábamos en aquella conversación cuando sucedió esto que os estoy contando, que vi esa mesa de trabajo. Yo agarré aquel cuchillo de grandes dimensiones, aquel cuchillo que prácticamente ocupaba o, o llenaba todas las cocinas, aprovechaba, es la palabra, todas las cocinas prácticamente, y le dije, Jacobo, esto es un Bowie. No, 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 eso no es un Bowie. No es un Bowie porque no acaba en clip point y porque no tiene guarda. Esto es un cuchillo de asados argentinos. Y yo le dije, mira Jacobo, no seas tan purista. El primer Bowie, en los tiempos primordiales de los Bowies, cuando la famosa pelea del Banco de Acero donde James Bowie acabó tan mal herido, el cuchillo parece ser históricamente que se lo pasa a su hermano. Y el hermano no le pasa más que un gran cuchillo, un cuchillo de grandes dimensiones de carnicero europeo. Claro, luego, lo hemos contado muchas veces, debido a la fama, al renombre que adquirió Bowie, diseñó el modelo con ayuda de un artesano que puso bastante más de su parte de lo que parece, porque Bowie le llevó una maqueta y el artesano realmente hizo de su capa un sayo y le presentó otra cosa a Bowie que por supuesto era un tío inteligente y al ver que era una cosa bien hecha la aceptó, pero el original, ¿eh? El famoso cuchillo de la pelea del Banco de Arena en los meandros del río, el que le dio fama a James Bowie, era un cuchillo de carnicero europeo. No, no, ya, José Luis, me decía Jacobo, pero yo, cuando hago un Bowie, tiene que ser clip point y tiene que tener guarda con gavilanes. Le dije, bueno, vamos, si me lo permites, Jacobo, vamos a hablar de estas hojas que tienes aquí. Estuvimos un ratito hablando sobre esas hojas que tenía allí en basto, preparadas, en matriz, preparadas para hacer, pues no recuerdo, si conservo la foto, que no lo sé, la aportaré al vídeo. Pues 4 o 5 hojas tenía allí preparadas para hacer los famosos cuchillos de asados argentinos. Estuvimos un rato hablando del tema, estuvimos un rato dándole vueltas, yo le aporté una tormenta de ideas que más bien no sé si habrán tenido mucho o poco que ver con, con el nacimiento de este cuchillo, porque Jacobo es una persona de carácter y Jacobo es una persona con las ideas claras de lo que quiere, cuando quiere y cómo lo quiere. Y sobre todo, y lo digo con todo el respeto del mundo, Jacobo tiene una gran pasión por los cuchillos y no hace nada en el ámbito de los cuchillos que a él no le guste, que a él no le convenza y que a él no le parezca bien. Estuve un tiempo dándole la paliza. Los parroquianos que me conocéis sabéis que puedo llegar a ser muy persistente,
de Jacobo ese cuchillo, Jacobo ese cuchillo, Jacobo ese cuchillo de asados argentinos, si tuviera la punta así, Jacobo si tuviera el mango así, Jacobo ese tamaño, más grande aún si se puede, pero sinceramente pienso que aunque yo le di mucho la brasa a Jacobo, él no sé hasta qué punto me hizo caso a esa brasa, ¿vale? O hasta qué punto por sus adentros, nos llevamos muy bien, pero por sus adentros, en plan castizo, diría, ladra Chucho, que no te escucho, ¿vale? Vuelvo a repetir, Jacobo es una persona que tiene las ideas muy claras y lo que quiere lo tiene en mente y si lo tiene en mente lo plasma. En esto entra en acción una tercera persona que además, curiosidades de la vida, hace poco, en la última revisión que hice de un cuchillo de J. Jacobo, intervino y escribió sin saber que esto se iba a producir ahora. O sea que si vuelves a ver este vídeo, un saludo, ya cuando me escribiste en el anterior cuchillo no te quise decir nada porque esto se estaba fraguando y me figuro que ahora cuando oigas esta historia te reirás o te sonreirás. Digo que entró una tercera persona porque de repente le apareció un cliente a Jacobo que le pedía, le solicitaba algo muy parecido a aquella tormenta de ideas, aquella puesta en común, a aquellos giros alrededor de aquellas matrices de cuchillo que habíamos tenido Jacobo y yo. El hombre se la había pedido para trabajar en su monte, para trabajar en sus campos, para darle caña duro o caña dura a las malezas, a cortar ramas de árboles, a cortar cañas, pues un cuchillo de ese tipo, ¿no? Y yo creo que ese fue el momento en el que Jacobo decidió, pues vamos a hacer el cuchillo del que hemos estado hablando, me lo pide un cliente, José Luis no hace más que darme la brasa y yo tengo las ideas claras, pues bueno, se genera la tormenta perfecta para que dé a luz Jacobo o traiga al mundo Jacobo, lo de dar a luz es un poquito, traiga al mundo Jacobo el cuchillo que os vamos a presentar el día de hoy. Jacobo en todo momento quiso que el nombre lo pusiera yo, que yo marcara el segmento o la categoría o el sustrato, ¿no? O el estadio en el que tenía que estar ese cuchillo, ¿vale? Y insistió mucho en que yo lo bautizara. Jacobo tenía que cumplir con su compromiso comercial, faltaría más, de fabricación, de aquel cliente que sin saber nada de toda esta historia, creo que se estará enterando ahora si ve el vídeo, le había pedido aquel modelo de cuchillo. Entonces, cuando los ejemplares que Jacobo realizó estaban terminados, sin saber nada de esto, sin saber nombre, sin saber en la categoría que pretendíamos situarlo, esa persona recibió el cuchillo. Lo cual quiere decir que este cuchillo ya está por esos mundos de Dios en manos de un único cliente de Jacobo que sin saber nada de esta historia, ¿vale? Que es lo interesante, ya ha estado trabajando con el cuchillo y está más que contento y satisfecho con él. En ese momento, a ese cliente, Jacobo le hizo una funda arreglo a la petición de lo que ese cliente necesitaba, pedía o solicitaba. Pero el resto de los ejemplares que se hicieron y que se han hecho, se hicieron o se han hecho con una funda bastante diferente para que fuera
destinado el cuchillo a ese estadio, a esos parámetros, a ese lugar en el que lo queremos situar dentro de la cuchillería. Y entonces Jacobo me pasó totalmente la pelota a mi tejado, así como el que le lanza un balón medicinal a la cabeza de alguien, ¿no? ¿Recordáis los balones medicinales con los que se hacían aquellas tediosas pruebas de lanzamiento por encima de la cabeza, con la espalda apoyada en el respaldo y que no se podía mover la espalda del respaldo en ningún momento? Bueno, pues como un balón medicinal de aquellos tipos, lanzado a la cabeza, es como Jacobo me dijo, y ahora tú, que has formado parte de esto, reitero que entiendo que muy modestamente, por la parte que a mí me toca, que casi todo el trabajo es obra de Jacobo y sobre todo el trabajo fundamental y el diseño es cosa de Jacobo. Tú dices en qué segmento está este cuchillo y tú bautizas y le pones nombre al cuchillo. Y tú eres el que le vas a hacer la presentación al cuchillo, porque yo este cuchillo lo he hecho con una funda para cubrir las necesidades de un cliente y con estas otras fundas porque yo lo que quiero es que tú tengas un cuchillo que te guste, que esté en los parámetros de los que tú me hablabas y que disfrutes mucho con él. Bueno, pues recogimos el guante y aquí hoy estáis viendo el proyecto del cuchillo. ¿Catalogar en qué categoría está un cuchillo? Pues ya empezaríamos con los nombres que todos manejamos de un tiempo a esta parte, ¿no? Cuchillo de supervivencia, cuchillo de bushcraft, Bowie, cuchillo táctico, cuchillo operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creía que este cuchillo merecía algo más, ¿vale? Y por la estructura, por las características y por el fin al que va destinado fundamentalmente, que ni es el de supervivencia, ni es exactamente el de bushcraft y aire libre, aunque sí que tiene mucho que ver. Tampoco es un cuchillo exclusivamente para caza, tampoco es un cuchillo exclusivamente para realizar pontonería y construcciones. Decidí recuperar un, un viejo concepto casi perdido en los tiempos hasta el día de hoy. Y le dije, mira Jacobo, yo creo que este cuchillo, al margen del nombre que ahora le pongamos, no, no, se lo vas a poner tú, José Luis, bueno, pues al margen del nombre que ahora le ponga, este cuchillo lo vamos a catalogar como cuchillo de Montero. Y esto merece una explicación. La palabra Montero se ha quedado en nuestros días prácticamente reducida al mundo cinegético, a la persona que practica cinegéticamente la caza mayor. Pero hubo un tiempo en el pasado de nuestra historia, que Montero significaba otra cosa. E incluso fijaros si significara otra cosa, porque yo creo que la mayoría de vosotros conoceréis que Montero existe como apellido. Yo por lo menos tengo un gran amigo que se apellida Montero y muchos lo conoceréis. Y sabéis esa teoría que hay entre tantas otras de que los apellidos muchas veces provienen de los gremios de oficios, lo cual daría peso a lo que voy a contar ahora. Hubo un tiempo que la gente ruda del campo, la gente ruda del monte, la gente no que viviera de la agricultura en campiñas, en zonas de huerto, de regadío, de grandes extensiones, no, las personas que vivían en la montaña, que vivían de la naturaleza, que vivían del campo, pero en lo más profundo de las montañas, enrocados, encaramados a ellas,
construyendo sus casas, cortijos, casonas, me da igual, pazos, como lo que cigarrales, como lo queramos llamar, en los sitios más inverosímiles que nos podamos figurar, ¿vale? Y que vivían pues de explotar o de aprovechar, la palabra explotar no me gusta, de aprovechar del aprovechamiento de lo que la sierra y el monte les daba. eh, Era un compendio entre gente de campo, gente dura, gente ruda, gente que sabía vivir cuesta arriba, gente que sabía buscarse la vida y que sobre todo aguantaba las inclemencias del tiempo que le daba la sierra y la montaña estoicamente. Esto llevó a que históricamente, desde tiempos de Maricastaña, los señores feudales ya en las levas que hacían para sus tropas, cuando iban a la guerra, cuando iban a la cruzada, cuando iban a la guerra, contaban mucho con este perfil de persona, contaban mucho con los monteros. Hasta tal punto de que se llegó a crear un cuerpo personal del rey, una guardia personal del rey, un último anillo, un último círculo eh, personal de defensa del rey que estaba presente en sus estancias, en sus sitios más próximos, en sus salones, en sus pasillos, a la puerta de sus dormitorios, y ese cuerpo se le llamó monteros. Hubo un cuerpo muy conocido que dio muy buenos servicios a la corona, que se llamaba que se llamaba Monteros de Espinosa. Y de ahí el juego con el pueblo, el juego de palabras con el pueblo del norte de Burgos que se llama Espinosa de los Monteros, ¿no? Hubo un cuerpo de ejército, guardia pretoriana, por decirlo de alguna manera, de reyes, que eran los monteros. Los almogávares, cuando hacían las famosas levas para ir a la guerra como mercenarios de la corona de Aragón, también se nutrían de esta gente de los montes, de esta gente ruda de Navarra, Vascongadas, Cantabria, sierras burgalesas, esa gente dura, esa gente ruda de monte que se les consideraba monteros, nutrían los ejércitos de reyes y señores feudales en épocas de conflicto. ¿Por qué? Porque eran grandes conocedores del medio, eran grandes conocedores del monte, sabían las prácticas de construcción con madera, de caza para proveerse de alimentos, era gente dura, era gente curtida. Y los reyes los utilizaban como defensa personal de ellos, ese último anillo, como hemos dicho, ese último círculo de defensa, y además, luego en los tiempos de paz, el deporte favorito de los reyes era la montería, era la caza, y esos monteros avezados que sabían las querencias que tenían los animales, sabían pistearlos, sabían rastrearlos cuando se quedaban heridos, sabían defender a los reyes de esos mismos animales, que muchos de ellos eran peligrosos, como el oso, seguían haciendo las funciones. Puede que de esa parte de funciones que hacían en tiempos de paz como monteros de los reyes, ¿vale? En la caza, haya llegado hasta nuestros días, cinegéticamente, el nombre de montería y el nombre de monteros a la gente que practica la caza mayor. Pero como bien hemos explicado, hubo un tiempo en que los monteros fueron los embriones, los antecesores a los cuerpos de esquiadores, escaladores, a los cuerpos de cazadores de montaña, ¿de acuerdo? O sea, era esa gente ruda, de monte, de bosque, fuertes, curtidos en todas las necesidades que daba una vida cuesta arriba en las cordilleras de la península ibérica.
valían tanto para un roto como para un descosido, por su fuerza física que habían tenido que desarrollar a la fuerza para sobrevivir en el medio, por sus conocimientos de caza, por sus conocimientos de pesca, por sus conocimientos de pistear, por sus conocimientos de atravesar el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hecho este planteamiento, yo creí que el cuchillo que acababa de traer a este mundo Jacobo se merecía algo más que encasillarlo en algún tipo de género muy concreto. Y con esta idea que os acabo de explicar, yo le planteé a Jacobo, a J. Jacobo, le planteé, mira, este cuchillo va a recordar una categoría de cuchillos que a lo mejor hasta ahora a la gente cuando lo oye le lleva al mundo cinegético, como hemos hablado, pero que era otra cosa, era mucho más amplia y yo creo que el cuchillo lo conoce, lo merece. Este cuchillo lo vamos a catalogar como un cuchillo de montero. Ese cuchillo que llevara antaño la gente de monte, que al igual que el Bowie lo llevaba el vaquero del lejano oeste y le tenía que servir absolutamente para todo, desde levantar cercas, tender alambradas, cazar, desollar, pues este concepto de cuchillo de montero era el cuchillo, un cuchillo que fuera polivalente, multiusos, válido absolutamente para la gran mayoría de los trabajos que tuviera que realizar este hombre rudo, este hombre de monte, conocidos como monteros, incluso, como no, para la caza y para la propia defensa personal de ellos y de sus bienes. Entonces, el segmento en el que hemos decidido eh, catalogar este cuchillo, en el que está este cuchillo, es que es un cuchillo de montero con todo lo que ello significa. Llegaba el segundo paso que me había solicitado Jacobo y era ponerle nombre al modelo. Ya sabíamos en qué categoría, en qué segmento lo queríamos colocar y le queríamos dar un nombre al cuchillo. Y decidí, por dos motivos que ahora voy a pasar a explicar, y a Jacobo le pareció bien y me dio su bendición, decidí llamarle cuchillo de montero modelo tranco. Tranco. ¿Por qué? Primero por un guiño a Jacobo, porque sabéis que Jacobo, aparte de que su profesión sea la de herrero y herrador, sobre todo herrador de caballos, él es un gran aficionado al mundo del caballo y durante muchos años se dedicó a hacer travesías de días, ¿vale? Por el monte, por el campo, montado a caballo. Practicaba ese, hoy en día tiene un caballo precioso que me encanta y es un gran aficionado al caballo, pero antaño, hace un tiempo no muy lejano, le gustaba de a lo mejor tirarse 5, 6, una semana, 4 días recorriendo campos, monte, etcétera, con sus caballos. Y todos sabéis que al paso del caballo, ¿vale? Se le llama tranco. Entonces, yo que conozco otro significado, y ahora os voy a explicar, que tiene la palabra tranco, que tiene el nombre de tranco, se me encendió la luz y dije es un nombre que va totalmente en relación con la categoría de cuchillo de montero que le hemos dado. Le hace un homenaje a Jacobo por el mundo del caballo y
va directamente relacionado con la sierra, porque os diré que hay en zonas de Andalucía, puede que en otros sitios de España, yo lo conozco de Andalucía, sobre todo de la sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, el Calar del Río Mundo, la Sierra del Pozo. Tranco se conoce a un accidente geográfico que normalmente suele estar modelado por el hombre, suele estar mejorado, aventajado por el hombre, un accidente geográfico que es el que permite, por unas estrechas pletinas, por unas estrechas cornisas, por unos estrechos pasos, atravesar de un lado de una cadena montañosa a otra. Por ejemplo, así a la cabeza que se me venga, en la sierra de Segura y de Cazorla está el tranco del Durillo, está el tranco del Lobo, está el tranco del Perro, estaba el ya desaparecido tranco de la Soga, el tranco del Pantano del Tranco, que desapareció al construir la presa. O sea que tranco es un paso de montaña por un desfiladero, por una zona difícil en la cual se encuentra la manera de evolucionar para sortear una cadena montañosa, la mayoría de las veces por sitios inverosímiles y que en un principio queda la sensación de que no hay paso posible y alguno. Los trancos eran muy útiles para la gente de sierra porque les evitaban vueltas muy grandes de kilómetros, a veces que hasta suponían varios días. La característica de los trancos suele ser que tienes pared a un lado, ya hemos hablado de ello en varios vídeos, pared a un lado, o sea, farallón montañoso, desfiladero a un lado, y al otro lado tienes precipicio. Y por una estrecha pletina, sendero, repisa, cornisa de la montaña, transcurre el paso para pasar de un lado para otro. Muchas veces hay que conocer hasta las garitas, otra expresión no militar, en sentido de monte, de la Sierra de Segura y de Cazorla. La garita se le llama a ese paso, a ese recoveco, a ese paso recóndito que da lugar a volcar a otro lado, ¿no? Entonces había que conocer cuáles eran las entradas a aquellos trancos, las garitas de entrada a aquellos trancos, ¿vale? Para dar con ellos y poder atravesar al otro lado de la cordillera o de la montaña. Muchos de esos trancos eran tan inverosímiles, eran tan difíciles, eran tan poco practicables, que luego la propia mano del hombre los mejoraba, bien haciendo paratas, ¿vale? Hormas, bancales, a piedra seca para rellenar con tierra y que el paso fuera un poquito más estrecho, bien picando o barrenando algunas zonas de roca para que el paso no fuera exactamente demasiado escueto o estrecho. Pues ya Jacobo me dio su bendición, le gustó tanto la ubicación, el segmento de ubicación del cuchillo como el nombre, y hasta aquí hemos llegado y aquí os vamos a presentar el cuchillo. Sinceramente, voy a recordar aquel famoso libro, hoy en día agotado y muy difícil de encontrar, que bajo el auspicio de la Delegación de Juventudes creara el movimiento SCAO en los años 70, a principios de los 70, tenían un manual fantástico que se llamaba el Manos Hábiles. Sinceramente creo que este cuchillo de Montero llamado modelo Tranco, en manos de, valga la redundancia, de manos hábiles, de gente que se sepa manejar, es un auténtico tanque, un auténtico 4x4, un auténtico todoterreno para las labores y las funciones en el monte. Creo que es un cuchillo que sirve
desde para la práctica de la montería hasta para las prácticas de las construcciones de madera, lo que en nuestro argot de actividad de aire libre siempre se le llamó pontonería, ¿vale? Porque no necesariamente era solo para tender pontones y pasarelas. Eh, Sirve para lo que el cliente de Jacobo tiene el primer ejemplar del cuchillo, aunque con una funda diferente, ya hemos dicho, sirve para desbrozar, para cortar leña, para partir leña, para despejar monte, sirve como cuchillo de campamento, sirve como cuchillo para asar carne, de ahí el origen de aquellas hojas de asados argentinos, sirve para, como no, como todos o casi todos los cuchillos, para defensa propia también de una persona y, en definitiva, como herramienta útil, válida, como fiel compañera de esa persona que le gusta todas las actividades de aire libre en el monte. Los que pintamos unos años nos criamos un poco con la cultura de Walt Disney, ¿vale? Yo personalmente, con todos los respetos del mundo, digo que Walt Disney en algunas cosas hizo un poco de daño, ¿no? Pero eso es una experiencia muy personal mía y una apreciación totalmente gratuita por mi parte y muy personal mía, ¿no? Hay algunos dibujos de Walt Disney de mi generación que, bueno, en fin, recordaréis Blancanieves y recordaréis que la reina malvada mandó a su montero que se llevara a Blancanieves a lo más profundo del monte y allí con su cuchillo matar a Blancanieves. El montero, que era un hombre rudo, curtido, tosco, la descripción que acabamos de hacer, cuando llegó a lo más profundo del bosque, fue incapaz, porque tenía un noble corazón, fue incapaz de cometer aquel asesinato encargado por la reina, ¿eh? Y dejó en libertad a Blancanieves. Creo que la historia era más o menos así. Otra alusión a aquellos monteros que sirvieron también a los señores y a los reyes, a pesar de ser gente de sierra y de monte, o precisamente por ser gente de sierra y de monte. Hemos contado una historia al principio del vídeo. Este cuchillo serviría para esas labores de madera, de arrastre que hemos estado comentando, y serviría para muchas cosas más. A continuación vamos a ver el cuchillo de nombre Tranco en la categoría de cuchillo de montero y poco a poco vamos a ir viendo sus especificaciones. Y a continuación vamos a pasar a la revisión del cuchillo. Yo sé que muchas veces tendemos a enseñar el cuchillo dentro de la funda, poco a poco vamos enseñando la funda, vamos sacando el cuchillo, lo vamos mostrando poco a poco. Pero hoy he optado en un principio por tener el cuchillo tapado con con este antiguo chambergo de mi padre, un chambergo que se utilizaba en antiguos campamentos de repoblaciones forestales allá por los años 50, campamentos que se hacían para que los chavales jóvenes repoblaran el monte, hicieran funciones, labores de repoblación a lo largo de aquel campamento. Bueno, pues con este viejo chambergo tenemos en un principio tapado el cuchillo porque no voy a hacer lo habitual en otros vídeos de enseñar el cuchillo en la funda y sacarlo de la funda poco a poco.
quiero que la primera imagen visual del cuchillo y de la funda, así como de su arnés, sea visualmente potente. Por eso lo tengo tapado hasta ahora, hasta el momento en el que voy a proceder a enseñároslo. Y aquí está, aquí lo tenéis. El cuchillo de Montero modelo Tranco, con su funda en cuero, cuero muy bello, cuero potente, con piel de serpiente, su arnés para llevarlo al pecho, que luego veremos un vídeo del propio artesano en el que enseña su utilización, y aquí tenemos el cuchillo en cuestión. Voy a darle la vuelta para que lo veáis bien, para que veáis el sello de J. Jacobo, sus acabados de escofina, como siempre suele hacer y como es la enseña de su cuchillería. En primer lugar, pues vamos a enseñar la funda, una preciosidad de funda en cuero, trabajada hasta los extremos, hasta el más mínimo de los detalles, como nos tiene acostumbrados J. Jacobo, con piel de serpiente en su parte central, doble costura, un grosor con una costilla más que importante y más que impresionante, y si le damos la vuelta a la funda vemos el sello personal de las fundas de J. Jacobo, en cuyas puntas del círculo, por si no lo sabéis, en cuyos extremos de la herradura o del semicírculo van las iniciales de sus hijas, y vemos que lleva los anclajes, que ahora luego lo veremos, para el arnés. Al margen de los anclajes para el arnés, lleva un talid más que generoso. Fijaros, me sobra, me entraría el quinto dedo, más que generoso para llevar todo tipo de cinturón y ceñidor militar. El cuchillo se sujeta por mediación de una trebilla o trabilla, también profusamente decorada, y en fin, toda la funda en sí ya es una auténtica obra de arte. Yo quiero que veáis la tonalidad del cuero, cómo ha sido trabajado, cómo ha sido degradado, cómo van remachados los enganches para el arnés, y qué gusto y qué bien situada y enmarcada está la piel de serpiente. Vamos a dejar un momento aquí la funda y vamos a empezar a hablar del cuchillo, intentando no olvidarnos de nada. El cuchillo tiene un leve, muy leve, digamos sutil drop point. Es un cuchillo que está realizado en acero 1095 de alto carbono, con una dureza en la escala Roswell de entre 58 y 60. ¿Qué tipo de vaciado tiene el cuchillo? Pues el cuchillo tiene un vaciado plano terminado en filo convexo. Un vaciado plano hacia convexo. Vemos que tiene una pequeña, muy pequeña, sutil, en forma triangular, muesca española y un recazo de un medio centímetro más o menos, que es el que a la par le hace la función al cuchillo de gavilán o guarda. La madera en la que está trabajado el cuchillo es palo santo de la India.
y vamos a ver un detalle que le hace muy especial, porque de esta madera de palo santo hay de muchas categorías, de muchos tipos, pero de este en concreto, el palo santo de la India, lo que le hace muy peculiar a la madera, a esta madera en concreto, a estos partida, a estos trozos de madera en concreto con los que está trabajando J. Jacobo, es este veteado más claro en la madera. Este veteado más claro en la madera, que tiene en algunas zonas, hace más exclusiva la madera. No sé si os daréis cuenta de que tiene en medio un pasador o clip en mosaico muy bonito, un pasador hueco para el cordón fiador, un cordón fiador en un principio una rabiza hecha en cuero trenzado por el propio maestro artesano, con un pasador en asta de ciervo natural. Vemos que el cuchillo tiene el lomo totalmente redondeado, otra de las enseñas del maestro artesano, del maestro cuchillero J. Jacobo, que tiene un almenado o cremallera profuso, marcado, y que todo el cabo o el mango del cuchillo también, como nos tiene acostumbrados J. Jacobo, va trabajado antes de colocarle unas preciosas cachas de, ya lo hemos dicho, de madera de palo santo de la India y separadores o asentadores o liners de latón que le dan también otra categoría extra, un aspecto superior al cuchillo. Ver cómo está trabajado todo el cabo, cómo resalta sobre la madera tan bonita, cómo resaltan los separadores o asentadores, los liners de latón, y cómo va profusamente trabajado todo el cabo o mango de la hoja del cuchillo hasta que llega al punto que se convierte en una cremallera, y posteriormente el resto del lomo del cuchillo va redondeado hasta la misma punta del cuchillo. Vamos a hacer como siempre hacemos, empuñar el cuchillo. Es un cuchillo muy pesado, es un cuchillo muy grande, ya hemos dicho las características que tiene, y mirar. Yo, que tengo la mano grande, siempre me gusta hacer esta prueba, lo sabéis, en el momento que empuño el cuchillo, fijaros, el dedo, en el momento que empuño el cuchillo, el dedo va directo sobre la cremallera, lo cual quiere decir que está muy estudiada la geometría del cuchillo. Aún hasta la cola de pez, a mí me sobra un espacio bastante grande, lo cual a la hora de machetear, porque efectivamente es un cuchillo muy apto, más que apto para machetear, yo podría tener un agarre bastante más retrasado del cuchillo, que junto con un cordón fiador me daría una seguridad extra. Vemos que aparte del pin en mosaico tiene dos pasadores más y un tercero hueco, como hemos dicho, como también ya hemos dicho, preciosa rabiza trenzada en cuero con asta, con cuerna de toro de decoración. Vuelvo a repetiros el agarre del cuchillo y cómo todo el ancho de pala en un recazo se convierte en un gavilán, en una guarda que protege la mano de escurrirse hacia el cuchillo. Con esta forma ergonómica se empuña el cuchillo y fijaros que la terminación de los nudillos
A mí esto me gusta mucho, me sorprende mucho, le produce un gran agarre al cuchillo, la terminación de los nudillos va enrasada, ¿vale? Con la guarda, el gavilán de la guarda, por decirlo de alguna manera, que no es más que el recazo de la hoja del cuchillo, por lo cual sería totalmente imposible, voy a dejar de hacer presión, sería totalmente imposible que la mano pasara al filo. Ya habría que cometer un fallo totalmente garrafal para que eso se produjera. Un agarre de verdad francamente impresionante. Un agarre espectacular. Fijaros la madera, las vetas más claras del palo santo de la India, los asentadores de latón y el veteado de la madera. Reiteramos que tiene una cremallera, que tiene todo el lomo redondeado y termina en un leve, muy leve drop point, muy leve. Como todo el lomo está redondeado, que es una de las enseñas, una de las características, tengo que tener cuidado porque esto corta, de J. Jacobo, donde utilizaríamos el ferrocedio, pues lo utilizaríamos en esta zona de aquí de el recazo, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que hoy por hoy es harto complicado encender fuego en nuestros bosques porque está totalmente prohibido, ¿vale? Entonces, de vez en cuando recordamos estas cosas que todos lo tenemos claro para que no dé la sensación de que al hablar del ferrocedio y de utilizarlo para encender fuego estemos pues animando a la gente a que en la naturaleza haga lo que nuestra legislación tiene restringido hacer. Ahora veremos las medidas del cuchillo, que son impresionantes. Ahora veremos el peso del cuchillo y ahora veremos el grueso de la hoja, que no nos va a sorprender porque suele ser el de las escofinas con las que trabaja J. Jacobo. Pero antes de todo esto vamos a enseñar, a ver si no nos cargamos toda la paraeta. Vamos a enseñar, ¿de acuerdo?, cómo hay que sujetar desde luego la trebilla o trabilla y meter el cuchillo. Cerramos la trabilla y vemos el conjunto espectacular del cuchillo. Conjunto espectacular que aquí porta igualmente con el cuño, con el troquel, perdón, de J. Jacobo, porta su mosquetón para el cinturón. Esta pieza iría al cinturón, ¿de acuerdo? Y las otras dos piezas, fijaros qué bonita va toda la trincha, por decirlo de alguna manera, qué profusamente decorada, qué acabados, para que haga sus funciones como vamos a ver, ya repito, en un propio vídeo que hace el artesano cuchillero
sobre este arnés. Tirantes del arnés, pues se podría decir tirantes del arnés, pero yo creo que la palabra más adecuada es las trinchas. Bueno, y vamos a pasar a ver las especificaciones, vamos a ver lo que pesa el cuchillo tranco de J. Jacobo con la funda. Perdonar que haya esbozado una sonrisa. Señores, esto es un cuchillo de Montero. Cuchillo tranco que no hemos dudado en remozar, recordar aquel segmento de cuchillos, aquellos categoría de cuchillos que utilizaban los hombres de monte, los hombres que vivían en el monte, los monteros, como ya hemos explicado. Fijaros qué contundencia de cuchillo, 743 gramos. Y si encima le vamos añadiendo las trinchas del arnés, nos ponemos fácilmente, a ver si somos capaces, nos ponemos fácilmente en 900 gramos de cuchillo, prácticamente 1 kilo de cuchillo, menos 100 gramos, 1 kilo de cuchillo. Bueno, y para salir de dudas de lo que acabábamos de decir, qué bonito es, señores, qué bonito es. Vamos a pesar el cuchillo tranco sin la funda. Y simplemente el cuchillo sin la funda, simplemente como peso extra, puede que lleve de hecho lleva la rabiza con el asta de ciervo, es el único peso extra que puede llevar. El cuchillo está rondando el medio kilo, 436, 437 gramos. Vamos a ver las medidas del cuchillo. No me canso, lo sigo poniendo en primer plano, no me canso en ver de ver el trabajo de guarnicionería del maestro cuchillero, del maestro artesano Jacobo. Con el supermetro Bushcraft al que estamos acostumbrados, vamos a ver la medida del cuchillo. Y el cuchillo arroja una medida total de 34 centímetros y medio. Vamos a aclararnos bien hasta la punta. 34 centímetros y medio, no llega a 35 centímetros, pero sí que supera el 34 y medio, sería 34,6 y en algún punto casi 34,7 milímetros, 34 centímetros con 7 milímetros de cuchillo. Vamos a ver lo que me diría solo el cabo o la empuñadura del cuchillo, y el cabo o empuñadura del cuchillo está en 13, ¿vale? 13 centímetros,
ya veis que los que tenéis una mano grande es un cabo, un mango más que generoso. Si vemos la luz, el hueco que hay entre el recazo del cuchillo, que ya hemos dicho que hace de guarda, y la cola de pez, el hueco, la luz que hay es de un poquito más, no, prácticamente 10 centímetros de hueco de luz que tiene el cuchillo. ¿Cuánto mide la hoja del cuchillo? Pues lo que es la hoja del cuchillo mide 21 centímetros y medio. Como baja en redondeado las cachas, pues a medida que bajáramos, pues se aumentaría casi hasta 22 centímetros y medio. Y de filo útil, vamos a intentar ser meticulosos, de filo útil el cuchillo tiene prácticamente los 21 centímetros y medio. ¿Vale? De filo útil el cuchillo tiene 21 centímetros y medio. Volvemos a ver que la hoja en sí puede llegar a tener hasta 22 y medio según vaya descendiendo la cobertura de la cacha. La curvatura de la cacha. Y vamos a ver que nos vamos a quedar sorprendidos con el ancho de pala. El ancho de pala en la totalidad de la pala en todos sus puntos, señores, por un pelo, por muy poco, no llega a 5 milímetros de ancho de pala. Le faltará, yo siendo generoso podría decir 5 milímetros, pero no 5 centímetros, perdón, 5 centímetros. Corrijo, lo estaba diciendo mal. 5 centímetros de ancho de pala. No llega, pero puede que le falte 1 o 2 milímetros. ¿Qué decir tiene? Que aquí, una vez dadas las medidas del cuchillo, hay que hacer un poco un alto en el camino para recordar en qué segmento queremos situar este cuchillo tranco. Lo queremos situar en el segmento, en el estadio, en la categoría de cuchillo de montero. Alguien me dirá, pues cuchillo de campamento, José Luis. Bueno, yo no digo que no, pero nuestra intención, la intención del artesano cuchillero J. Jacobo y la mía propia del canal para trabajar herramientas es catalogar en ese segmento, en ese estadio prácticamente perdido, como ya hemos explicado al principio del vídeo, y de alguna manera traerlo y recuperarlo a la actualidad de cuchillo de montero, porque puede que lo de cuchillo de campamento, esa terminología, esté incluida dentro del amplio paréntesis, del amplio corchete que puede tener un cuchillo de montero. Medidas espectaculares, pesos espectaculares. Nos queda ahora con el calibre ver el grosor de la hoja, pero que sabemos que ahí no nos vamos a llevar ninguna sorpresa porque va a variar en los pocos milímetros con los que se trabajan las escofinas de herrar caballos, ¿vale? Porque no hay que olvidar hasta ahora en el vídeo, en este vídeo en concreto, en otros ya lo he dicho, en este no lo había recordado, que el maestro cuchillero, el maestro artesano J. Jacobo hace un porcentaje muy elevado de cuchillos, la gran mayoría de los cuchillos, por no decir la totalidad, de escofinas, de herrar caballos, porque él, aparte de herrero, su profesión es de herrador. Y cuando las escofinas pierden sus cualidades
para seguir trabajando con ellas el herrado de los caballos, es cuando J. Jacobo las recicla, ¿vale? Las reutiliza, dándoles una segunda vida en estos preciosos cuchillos. Es por eso por lo que yo hace ya mucho tiempo a J. Jacobo, a mi amigo J. Jacobo, le puse el apodo del alquimista de las escofinas, porque realmente ha encontrado en ellas una especie de no piedra filosofal, pero sí metal filosofal, y que valga la comparación. Un cuchillo contundente, pero que además de ser contundente para todas las labores de monte que hemos estado hablando al principio del vídeo, un cuchillo bello, un cuchillo muy bello, muy bonito, bonito a rabiar por todas partes. Y vamos allá, con el calibre o pie de rey, vamos a ver ¿lo veis? Voy a moverlo un poco, voy a ponerlo en varias posiciones para intentar que lo veáis. Voy a decirlo bien para que Jacobo no me llame al orden. Yo diría 5 milímetros de grosor. Es un pelín menos, muy poquito menos. Ya, incluso subirlo, ¿vale? Pero prácticamente tiene 5 milímetros de grosor. Y con mucho cuidado, porque no quiero estropear la madera, vamos a ver el ancho de el cabo del cuchillo, que es 2 centímetros, 2 centímetros con 1, 2 centímetros con 2. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio hasta el final del cabo va increciendo, va creciendo el grosor del cabo de la empuñadura del cuchillo. Y en este vídeo, obviamente, muy importante para mí, porque me siento totalmente parte de este proyecto, no puedo evitar, antes de dar por finalizada la revisión del cuchillo, volver a hacer una última mirada, unas últimas especificaciones del cuchillo. Volver a repasar la funda del cuchillo para que veáis cómo está profusamente trabajada, cómo está trabajada hasta el detalle, cómo está totalmente decorada, su doble costura, su marco decorativo alrededor de la piel de serpiente, su degradado en el tinte, su grosor de costilla de la funda, cómo y dónde va el troquel de su marca en las fundas, 2 agujeros debido al tamaño y al gran del cuchillo y al gran tamaño de la funda, 2 agujeros más que drenantes porque están situados a la mitad del filo del cuchillo, antihumedad, más que drenantes de agua, 2 agujeros antihumedad, y como con remache, pero además otra vez profusamente decorados, van los enganches para la trincha del arnés. La parte del arnés que ya hemos visto está pensada para sujetar al cinturón, y ahora veremos un vídeo de cómo lo hace el propio artesano, y la parte de la trincha otra vez con el sello, siempre con el sello troquelado en el cuero de las fundas que pone J. Jacobo
¿eh? Sinceramente, precioso e impresionante. Y cómo no, ya que le hemos dado el último repaso, la última mirada, los últimos comentarios al trabajo de guarnicionería, a la funda, vamos a hacer lo propio con el cuchillo. Muy bonita la escofina, muy bonita tratada, muy bonita decorada, desde luego le da una clase. Los asentadores, los liners, los separadores de latón, el cómo está trabajada el cabo o el mango en el acero, cómo está profusamente trabajado. Fijaros la parte del pomo trasera del cuchillo, a ver si no desenfoco. Qué bonita, cómo está trabajada. La cola de pez, la tonalidad de la madera, el pin en mosaico, el clip en mosaico, muy bonito. Y todo el veteado de la escofina, todo el picado de la escofina en la hoja del cuchillo y el sello característico del yunque con las dos jotas dentro. Un cuchillo muy poderoso, un cuchillo muy contundente, señores, aunque hemos dado las medidas, un cuchillo muy poderoso, muy contundente, un cuchillo para todos los trabajos del monte. Como hemos explicado en el vídeo, igual que a los cowboys, que a los vaqueros del lejano oeste, tenían sus bowies para todo tipo de trabajos que les tenía que servir absolutamente para todo, los monteros españoles, los monteros de nuestras sierras, tenían este tipo de cuchillos que hoy hemos traído aquí al canal, del cual me siento muy orgulloso de haber formado parte de este proyecto que ha traído, que ha creado J. Jacobo, diseñando y realizando este cuchillo, un cuchillo muy poderoso, el cuchillo Tranco.